Bueno, pues el día de hoy estaríamos viendo lo que es la práctica de MongoDB, esto a través de lo que sería pues la línea de comando que viene incluida en el MongoDB Compass, y también a través de lo que sería el DBWare, el gestor de base de datos de DBWare, en la base de datos de mi financiero DemoLab, que ya la tenemos aquí agregada. Pero para agregar una base de datos nos vamos aquí en New Database Connection, buscamos MongoDB y ya podríamos agregar nuestra base de datos. Pero bueno, estaremos empezando con lo que son los comandos básicos y tenemos por ejemplo lo que es el show DBS. El show DBS pues lo que nos estaría mostrando serían las bases de datos que tenemos actualmente. Otro comando básico que tenemos es el use. El use nos sirve tanto como para crear una nueva base de datos como para entrar en una que ya tengamos. El DB pues para ver una base de datos actual, ¿no? Y bueno, podemos crear una nueva base de datos con lo que ya mencionamos de use, lo que sería use, y nuestro nombre que estaríamos poniendo a nuestra base de datos. En este caso, mi financiero DemoLab. Como ya la tenemos, pues nos estaría agregando. Y bueno, para crear una colección tenemos lo que es el DB Create Collection, y en los parámetros estaríamos enviando lo que es el nombre de nuestra colección. Que en este caso es comunicaciones cliente. Como vemos, se crea la colección, y para borrar una colección pues lo mismo, ¿no? db, el nombre de la colección, y drop los paréntesis, y como vemos se borró nuestra base de datos. Damos refresh y ya tendría que aparecer. Y bueno, para borrar la base de datos actual pues tenemos el db drop database, pero como es la que estamos usando no lo vamos a borrar. Y podemos empezar con las operaciones CRUD. Para lo que es insertar, tenemos lo que es el insert one, db, el nombre de la colección, e insert one. Esto pues inserta en la colección que se llama cliente. Es necesario mencionar que si no hay ninguna colección que se llame así, lo que va a hacer el Mongo es crearla. Y bueno, podemos agregar los datos en una sintaxis de clave valor. Tenemos lo que es el nombre, el apellido, y como vemos ya se creó nuestra colección y ya se insertaron los datos que mandamos. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que sería el insert one, y tenemos lo que es el ID cliente, ID empleado, y podemos agregar con insert one nombre de nuestra colección préstamo, y como también no la tenemos, la va a crear. Refrescamos y como podemos ver ya tenemos nuestro cliente y nuestro préstamo creados. Como siguiente parte de nuestras operaciones CRUD tenemos lo que es leer. Para leer tenemos el comando find y lo estaríamos acompañando del que es el pretty. El pretty solamente es para que muestre los datos de una forma más estructurada y ordenada. Como vemos ya nos muestra los datos que habíamos agregado recientemente en préstamo con el comando db préstamo find pretty. Tenemos otro ejemplo con lo que sería el GTE y LTE. Estos comandos o estas palabras lo que nos servirían serían para buscar los datos que estén entre ese rango, en este caso las fechas, que sería 2023, 1 de enero y 31 de diciembre. Y también estaríamos agregando lo que es el monto de crédito superior a 5,000. Y para esto estamos usando el GT. Y bueno, como no encontró ninguna que cumpliera esos requisitos, pues no muestra nada. Y bueno, para actualizar
lo que tenemos es el comando update one. Tenemos que poner qué es lo que va a actualizar y con qué lo va a actualizar. En este caso agregamos un set para decirle qué es lo que va a cambiar. En este caso vamos a cambiar el estatus de crédito a pagado. Y como vemos, no se cambió nada porque no hay ningún objeto que tenga este ID en específico. Podemos copiar el ID que acabamos de agregar para que se haga propiamente la actualización. Y como vemos, ya se actualizó. Bueno, también en el update one podemos utilizar dos campos de filtro, con lo que sería una coma. En este caso vamos a limpiar la pantalla para que se vea de una forma más completa. Y podemos poner dos campos de filtro. En este caso, lo que es el ID y el monto de crédito que cumpla esta parte. Y copiamos el ID de la misma forma. Tenemos el update one para cambiar con diferentes filtros. En este caso, como ya lo mencionamos, el GT y LT para mostrar datos en un rango. Y bueno, pasaríamos a lo que son los comandos de eliminar. Tenemos delete one y delete many. Para hacer una eliminación, pues tenemos lo que es el delete one, que solo estaría eliminando uno de los campos que cumpla un filtro o un requisito específico. Aquí estaríamos pegando el ID para que se elimine propiamente este registro. Y de esta manera se estaría eliminando el registro que cumple con este filtro. También tenemos lo que es el delete many. El delete many estaría borrando todos los registros que cumplan con con esta condición, que en este caso es que esté entre 5,000 y a 10,000 el monto de crédito. Como vemos, se elimina. Y bueno, también podemos insertar, como vemos con insert one, pero podemos agregar palabras reservadas como lo que sería el date, en este caso new date, para agregar la fecha actual y así hacerlo de una manera mucho más eficiente. También tenemos lo que es el insert many. Este insert many nos sirve para agregar múltiples documentos a la vez. Lo que pasa con el insert many es que podemos colocar múltiples documentos separados por comas y agregarlos todos al mismo tiempo. Posteriormente tenemos lo que son las consultas ordenadas. Como ya sabemos, para hacer una consulta ocupamos find, y si le agregamos un sort, podemos ordenarlos de forma ascendente o descendente con 1 o menos 1 respectivamente. Y bueno, podemos hacer una consulta ordenada basada en el monto de crédito. Si colocamos un 1, pues tendríamos lo que es la consulta ordenada de forma ascendente del monto de crédito. Como vemos aquí nos muestra el monto de crédito, primero el de 10,000 y luego el de 15,000. Y luego lo que tenemos sería la consulta ordenada de forma descendente. Es decir, primero nos tendría que mostrar los montos más altos y después los montos más bajos. Y como vemos aquí está el monto de crédito en 15,000 y el monto de crédito 10,000. Bueno,
Otra de las funciones que tiene MongoDB es la de indexar campos. Podemos crear un índice al monto de crédito para que las consultas de monto de crédito sean mucho más rápidas. Pues de la misma forma que se hace con SQL, ¿no? Y bueno, también podemos limitar los resultados que nos arroja una consulta. Para eso ocupamos lo que es el find con un limit, la palabra reservada limit, y el número de registros que nos va a mostrar, en este caso 2. Le damos enter y nos muestra únicamente 2 registros. Bueno, finalmente tenemos lo que es contar documentos, que contiene una colección. Para eso ocupamos lo que es el nombre de nuestra colección y el comando count. Como no tenemos ninguna colección que se llame documentación clientes, pues no nos arroja nada, pero podemos probar, por ejemplo, con préstamos, y como los borramos, pues tampoco tenemos. Podemos probar con lo que sería los... es que era préstamo, no préstamos. Y bueno, podremos pasar a lo que es DBWare. Y bueno, para lo que es la parte de DBWare, podemos agregar una nueva base de datos Mongo con New Database Connection. Seleccionamos MongoDB. Ponemos el nombre de nuestra base de datos, bueno, nuestro host y nuestro puerto, y nuestro nombre de nuestra base de datos, que en este caso sería Mi Financiera Demo Lab, o Mi Financiera Lab. Y tendríamos que agregar lo que es la contraseña de nuestra base de datos. Podemos hacer una prueba para verificar que se haya hecho la conexión con Test Connection, y como podemos ver ya está conectada con MongoDB. Y bueno, una vez que se agrega nuestra base de datos, podemos abrir crear uno nuevo, SQL Editor y New SQL Script. Y como podemos ver, podemos hacer lo que son las consultas, pero en un lenguaje SQL. Si yo pongo select, podemos ver lo que agregamos recientemente en Mongo. Pero bueno, vamos a agregar los comandos que vimos anteriormente, pero en un lenguaje de SQL. En vez de insert one o de use, bueno, en este caso, como es una tabla, se utiliza create table en lugar de create collection, con los campos que conocemos, y podemos verificar que se haya hecho en la creación de nuestra tabla o colección, y efectivamente. También tenemos lo que es borrar una colección. Como sabemos, en SQL sería drop table, y ponemos el nombre de la colección y pues se borra. Ok, para las operaciones CRUD tenemos lo que es el insertar. Sabemos que en MongoDB estaríamos usando lo que es el insert one, pero en SQL, como ya sabrán, se utiliza lo que es el insert. Colocamos los campos y los valores, y como sabemos se agrega estos datos. Y también lo podemos verificar en MongoDB. Podemos hacer un find, un db, ponemos nuestro nombre de nuestra colección o nuestra tabla, creamos cliente,
con un find y un pretty para que se vea de forma ordenada, y vemos los datos que acabamos de agregar, en este caso Juan Pérez. Y bueno, vamos a hacer otra inserción, en este caso en la colección de préstamo. Y bueno, para lo que es la parte de Divigo, y posteriormente lo podemos verificar en lo que sería MongoDB, que se haya hecho justamente en esta colección, y pues tenemos los datos que agregamos. Y bueno, tenemos lo que son los comandos para consulta o lectura. Sabemos que en MongoDB utilizamos el find y aquí sería select. Y bueno, tenemos lo que es nuestra tabla y nuestros datos que ingresamos. También podemos hacer lo que son las consultas con ciertas condiciones. Sabemos que en SQL se utiliza el where y estaríamos buscando un préstamo que esté entre 10,000, con un monto de crédito que esté entre 10,000 y 20,000. Y bueno, aquí nos muestra. Y también podemos buscar, por ejemplo, lo que sería una condición de fecha y que esté con un monto de crédito superior a 5,000. Como no hay ningún registro que cumpla esta condición, pues no muestra nada. También tenemos lo que es los comandos de actualización, y en lugar de update utilizaremos, en vez de update one, utilizaremos lo que es el update con set, y lo que vamos a cambiar en este caso status de crédito a pendiente. Ejecutamos. Y aquí se encuentra pendiente. Posteriormente, lo que podríamos hacer sería lo que es actualizar un préstamo como un estatus de crédito aprobado y que cumpla esas condiciones de ID cliente y con el monto de crédito entre 10,000 y 20,000. Utilizaremos lo que es el where y el and para poner múltiples condiciones. Y como vemos aquí, se actualizó nuestro registro. Lo podemos comprobar también en Mongo con lo que es el find, y tenemos lo que es el ID cliente 1 aprobado. Y bueno, tenemos lo que son los comandos de eliminar, y aquí utilizamos en el lenguaje de SQL delete o delete from. Y bueno, vamos a eliminar el que tenga el ID cliente número 1 y vemos cómo se eliminó. Lo podemos verificar en Mongo. Como vemos, pues no aparece el ID cliente número 1. Y bueno, también podemos eliminar un registro que cumpla con múltiples condiciones, en este caso que tenga el ID cliente 1 y el monto de crédito entre 20,000 y 30,000. Como no hay ningún registro que cumpla con esta condición, pues no se elimina nada. Y bueno, también podemos insertar un documento en una colección con lo que es la fecha. En este caso utilizamos lo que es el current timestamp
no es como en Mongo que utilizáramos el new date. En este caso habría que revisar la consulta. Y también podemos insertar múltiples documentos a la vez. En este caso no es necesario que utilicemos el insert many. El insert into sirve para ambos casos. Solo separamos el insert. Siguiente vendría siendo lo que son las consultas ordenadas. Tenemos lo que es el ask, el order by con ask, poniendo pues lo que queremos ordenar. Y ask serviría para mostrar la consulta de una manera ascendente, según el monto de crédito, es decir, de menor a mayor. Y si colocamos desc, pues nos estaría mostrando de mayor a menor. Podemos hacer lo que es la indexación de campos. Para eso tenemos lo que es el create index y en qué parte de la colección o de la tabla se estaría creando este índice. En este caso estaríamos haciendo el índice en el monto de crédito. También tenemos el limit, para qué es lo que es lo de limitar el número de registros que nos arroja una consulta, en este caso 2, y nos muestra únicamente 2. Y finalmente tenemos lo que es contar documentos. Para esto pues haremos un select count y el número de préstamos que tenemos, en este caso 2. Y bueno, eso sería todo de la parte de las consultas a través de MongoDB y DBWare en un lenguaje SQL, realizándolo de una manera mucho más eficiente y ordenada.